Sura de los hombres. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. قل أعوذ برب الناس. Di, me refugio en el Señor de los hombres, ملك الناس. el Rey de los hombres, إله الناس. el Dios de los hombres, من شر الوسواس الخناس. del mal del susurro que se esconde, الذي يوسوس في صدور الناس. ese que susurra en los pechos de los hombres, من الجنة والناس. y existe entre los genios y entre los hombres.